amigos televidentes de La Voz del Detallista. Ahora vamos a pasar una entrevista que se le hizo al director de aduanas, Rafael Camilo, y que nosotros gentilmente le vamos a pasar en este programa, gracias a la labor de promoción que está realizando, una excelente labor que está realizando la Dirección de Relaciones Públicas de Aduanas, encabezada por mi amigo Abinader Fortunato. Entonces vamos a ver parte de esa entrevista. Y que es muy interesante. Muy interesante, sí, que habla de la deuda externa y entre otros temas. El licenciado Rafael Camilo, director de aduanas, está con nosotros. Bienvenido y buenos días, licenciado. Buenos días. Hoy día, ¿cuál es la situación de aduanas con las recaudaciones a partir del nuevo esquema con el cobro en aduana de la importación de materia prima? ¿Cómo opera? Va muy bien. Nosotros estamos, las recaudaciones han subido un 21% este año, como a esta fecha como 8.000 millones más que el año pasado se ha recaudado en aduanas. Evidentemente el año pasado fue un año muy malo. Se cayeron un 21% las recaudaciones, pero nos da una idea de que la economía se ha recuperado, porque las importaciones que han crecido bastante son importaciones de materias primas y bienes de capital. Eso quiere decir que la economía está produciendo, tiene un dinamismo superior al año pasado. Ahorita, aparte de eso, y discúlpeme que le mete el tema, yo vi todo lo que ustedes hablaron de la deuda externa. Y yo creo que alguno de ustedes hablaba del problema político y del manejo de la economía. Los dominicanos que hacemos opinión pública, estamos en política, debemos diferenciar lo que nos conviene políticamente como partido y lo que le conviene al país. Nosotros no podemos seguir, o la oposición no puede seguir satanizando la política económica del gobierno por intereses meramente políticos. El manejo, como ustedes hablaron, el manejo de la deuda externa, y como lo dice el Banco Central, o mejor dicho, la situación de la deuda externa es completamente manejable y está en mejores condiciones que en el gobierno de Hipólito Mejía. Aunque el endeudamiento es mayor. Aunque el endeudamiento es mayor. Porque yo puedo deber más hoy en día, pero puedo tener ingresos mayores y tener una deuda más sostenible en el tiempo que en el 2013. El PRD dice, el gobierno del PLD ha duplicado la deuda externa. Puede haberla triplicado, pero si el Producto Interno Bruto se ha quintuplicado, eso no es problema. El problema es tu capacidad de pagar la deuda, tu capacidad de manejar fiscalmente la deuda. Y nosotros estamos en mejores condiciones. Pero además, la estructura interna de la deuda, nosotros la cambiamos radicalmente. ¿Qué significa eso? Cuando el gobierno de Hipólito Mejía, el PRD, la mayor parte de la deuda era privada. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, eso era un problema muy serio. Es decir, con bancos privados, sí. El 61% era privada. Y el 39% oficial, como le llamamos, organismos multilaterales, Banco Mundial, fondos y otros, y gobiernos, y ahora es 80%, casi un 82% y 18%, como la teníamos. 80 oficial y casi 18 privada. Totalmente radical. ¿Por qué eso es importante? Porque los intereses que tú vas a pagar es mucho más. La oficial en aquel tiempo era 4.5%, ahora es 2.2%, 2.4%, los intereses promedio, o sea que es mucho más manejable. Aquella vez, en un solo año, el gobierno de Hipólito la subió 19% del PIB, nosotros en este tiempo 3.7%. Entonces, hay que saber cómo tú manejas las deudas. Y es tan falso lo que dicen los economistas del PRD, que ningún inversionista en el capital internacional se arriesga a comprar deuda de un país que sabe que en el mediano plazo esa deuda no puede ser impagada o puede tener muchos riesgos. Y nosotros colocamos 700 millones a la tasa histórica para la República Dominicana, 7.5%. Yo creo que esa es la mejor señal de que la deuda externa en la República Dominicana no tiene alto riesgo. De que hay además, fue 6 veces la demanda
de lo que se iba a ver en esa venta de los bonos. Y un inversionista internacional que sabe, que conoce los países para invertir 50 o 100 millones de dólares, tiene que estar muy seguro que ese país no tiene riesgo en su deuda externa. Porque aquí está el Fondo Monetario, yo creo que era Oscar que lo decía, como siempre lo decíamos cuando estábamos en otro tipo de luchas, la policía de la deuda externa, y es así, el fondo está para garantizar el flujo de capital internacional, pero además, y discúlpame. Cafecito Santo Domingo. Mejor, yo creo que sí. La vida, no hay duda. Con don Rafael Calentar la mañana. Claro, esa energía. Pero además, eso es la mayor evidencia de que la deuda de la República Dominicana es manejable y que el riesgo está controlado. El hecho de que muchos inversionistas participaran y pidiendo e invirtiendo a una tasa baja. Venezuela puso a un 12%, al mismo tiempo que nosotros a 7.5%. ¿Por qué? Porque allá hay más riesgo que aquí. Riesgo mayor. Riesgo mayor. Camilo, pero hay... Y con el fondo aquí, pero además, discúlpeme, lo más importante también es que hay un plan económico para manejar esa deuda en el corto plazo. ¿Por qué un plan económico? Porque cuando un país tiene que hacer lo que nosotros hicimos, no es por capricho, es porque había que hacerlo obligado para mantener la economía creciendo, que la hicimos que creciera 3.5, el mayor de América Latina, y no hubiera desempleo, contrarrestando los efectos de la crisis financiera mundial. Eso lo hacen hasta las empresas, señor. Yo digo, bueno, yo tengo una empresa, dice, bueno, hay poco capital de mis inversionistas, yo tengo que ir al mercado y voy a coger capital momentáneamente en lo que yo salgo de este problema financiero que hay en el entorno mío, y cuando mi empresa esté dando beneficio yo pago eso. Eso es lo mismo que hemos hecho. O sea, una cuestión razonable, manejable y de acuerdo con los parámetros económicos internacionales que el mismo fondo es que lo chequea. Hay una proyección que hacen algunos economistas vinculados al Partido Revolucionario Dominicano. Incluso leí algo de Fernando Álvarez Bogar, economista también, hablando en esa dirección, de que 2013 será un año complicado porque tendrá la República Dominicana que hacer pagos importantes producto de esto, y que eso va a reflejarse en una situación económica complicada para el país. ¿Tendría sentido entonces? En ningún sentido. En el 2012 la deuda va a bajar significativamente con el programa económico que tenemos. Ya será un 28% del producto. En el año que viene baja un 35%, en el 2012 a un 28%. Y mucho más cuando los ingresos están subiendo. O sea, no hay ninguna razón de preocupación. Es una razón política. Y yo creo que yo puedo decir, como dicen a boca llena, la responsabilidad cuando tú haces opinión pública. Cuando el gobierno de Hipólito Mejía, nosotros estamos en la oposición, evidentemente, yo me enteré, y primera vez que lo voy a decir público, 10 días antes que el fondo iba a romper con el gobierno. Y yo nunca hablé público de eso. Que eso le hacía daño al país. Si va y nos rompía, desde Washington yo me enteré, con informaciones internas del fondo. El fondo va a decidir romper con el gobierno. Y yo nunca hablé público. No convocó una rueda y dio ese palo. Y di ese palo público. Y tal vez el fondo echaba para atrás y quedaba yo de feo. ¿Tú entiendes? Entonces hay que ser comedido cuando son los intereses. Ahora, los intereses nacionales que están en juego. El asunto que uno ve en la dinámica política, y que la economía no queda fuera, es que cuando se está en la oposición, se denuncia que el gobierno de ese momento es el que mayor préstamo ha tomado y el que mayor cantidad de dinero ha manejado. Claro, hay una dinámica normal de que el que viene va a ser más grande, el presupuesto, claro, el mismo crecimiento vegetativo. Claro. Pero siempre se utiliza el argumento. Es el gobierno que más dinero prestado ha tomado y el que más recursos ha manejado y continúan los problemas. Ustedes le imputaban a los gobiernos de PRD aumento de la deuda, ellos le imputan a ustedes aumento de la deuda. Y en realidad que los números han crecido y que los números cada año crecen. Lo que más nosotros le criticamos al gobierno de Hipólito era el cambio de la estructura de la deuda, como yo dije. O sea, nosotros dejamos la deuda que privada era cerca de un 20%, igual como la tenemos ahora.
la estructura de la deuda dice mucho de la calidad de la política de endeudamiento. Si tú vas mucho a los bancos privados, tú estás mal. Tienes que ir más a los bancos, a los gobiernos bilaterales, que lo maneja el Club de París, ahí es que se negocia, y los organismos multilaterales. Como una persona que va a un banco y otro va a un prestamista. O una que va, exacto, que va a un prestamista privado y te cobra el famoso módico 20. El módico 20. Es lo mismo. Entonces, eso sí lo criticamos nosotros mucho. Pero también hay que recordar que nosotros en el primer gobierno del PLD redujimos la deuda externa. La dejamos 350 millones de dólares menos que como la encontramos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había que tomar préstamos internacionales, porque la economía estaba muy bien, creciendo a un 8%. Claro, le ayudó que no le iban a aprobar préstamos también. No, aprobaron algunos. Porque la racionalidad te dice que tú no puedes hacer una oposición destructiva. Eso es ilógico, pero pagamos 350 más de lo que nos ingresó, de cómo estaba. Ahora hubo que hacerlo por las condiciones mundiales y porque los ingresos bajaron. O sea, los ingresos bajaron no por mala recaudación, sino por la actividad económica que cayó. Estados Unidos, el mundo entero en crisis, los ingresos bajaron, no había posibilidad de buscar dinero para mantener la economía dominicana y contrarrestar ese efecto de la crisis. Había que buscar dinero. Ahora, licenciado, ahora lo buscamos en las mejores condiciones. Ahí está. Muchísimas gracias, licenciado. A sus órdenes. Rafael Camilo, director de aduanas.